Siempre supe que la carretera 44 era peligrosa. Todos en el ambiente de los traileros lo sabíamos. Cada 2 por 3 nos enterábamos de los robos. Una banda de piratas del asfalto solía aprovecharse de la oscuridad de un tramo específico de la ruta para abordar los caminos y robar las cargas. Eran sumamente violentos. Varias veces habían herido de gravedad a los conductores. Si nosotros lo sabíamos, era obvio que la policía también. Pero no era de extrañar que, de alguna forma, formaran parte del negocio, porque nunca jamás se hacían presente ni descubrían nada, mucho menos recuperaban la mercancía robada. Aún con este sórdido panorama, aquella vez no tuve más remedio que recorrerla. Tenía que llevar de urgencia un cargamento hacia el puerto, y si no iba por allí, cualquier otra ruta me llevaría el doble de tiempo. La empresa me había ofrecido una paga doble si llegaba a tiempo, y yo necesitaba el dinero. Si bien la empresa lo permitía, yo no pensaba aventurarme por la 44 sin algo de protección. Debajo del asiento escondía un trapo sucio, el revólver que me había heredado mi padre, un Nissan W60, compacto y poderoso. Si bien nunca había tenido que dispararlo por necesidad, a menudo me gustaba ir al campo a practicar mi puntería contra latas y botellas. El apremio del viaje no permitió planificación alguna, así que no tuve más remedio que viajar de noche. De noche por la carretera 44 y con una carga violácea. Era una combinación que no podía salir bien. Poco después de la medianoche, me di cuenta de que algo estaba por suceder. Todo iba demasiado bien, demasiada calma, demasiada tranquilidad. No había ningún inconveniente. La experiencia me ha enseñado que esas son las situaciones en las que más preparado hay que estar, así como la famosa frase, la calma antes de la tormenta. Desde que acepté el encargo, estuve preparado para ese momento. Eso me ayudó a medianamente poder controlar mis nervios. Mi plan era bastante claro, por no decir básico. Tenía que sorprenderlos. Los piratas se habían labrado una reputación tan siniestra que, yo suponía, nadie los había contraatacado. Sin quitar la vista de las luces que crecían frente a mí, me incliné hasta alcanzar el revólver. Lo puse sobre mi falda, quité el trapo que lo cubría y bajé la ventanilla. Saqué medio cuerpo fuera y comencé a disparar. Apunté en medio de los faros amarillos. Quizá fue mi imaginación, pero juro que me pareció escuchar los gritos de sorpresa y también un aullido de dolor. El revólver era de 6 disparos. Ejecuté 4 y me guardé 2. Regresé dentro de la cabina y me recosté sobre el asiento justo a tiempo para esquivar la respuesta de ellos. La ráfaga de disparos resonó en todo el camión. A los pocos segundos el parabrisas explotó en miles de pedazos. Muchos cayeron encima mío. Yo me concentraba solo en no asomar la cabeza y en aferrarme al volante y mantenerme lo más estable posible para no salirme de la carretera. Por lo menos, para no salirme antes de lo planeado. La andanada de disparos se tomó un respiro, supongo que para recargar. Aproveché apenas asomar la cabeza y poder ver hacia afuera por el hueco vacío por el que ahora entraba un viento helado. Estaba cerca, muy cerca. Volví a agacharme. Conté hasta 5 y di el volantazo. Si hubiese intentado chocarlos de frente, las 2 enormes camionetas con sus defensas habrían podido resistir la embestida. Así que me tiré contra la banquina de mi derecha, que era angosta e irregular. El espacio que me quedaba para pasar era muy estrecho. No lograría pasar sin chocar contra la camioneta más cercana. Pero mi esperanza era que eso no me detuviera y pudiese proseguir la marcha. ¿Qué haría con la camioneta que me perseguía de atrás? Ese era otro problema. Al morder la tierra y las rocas, el camión comenzó a bambolearse por todos lados. Asomé la cabeza. No podía continuar a ciegas. Vi las corridas entre las luces cruzadas sobre el asfalto. Apunté el espacio que quedaba entre la camioneta negra
y el amasijo de árboles gruesos que marcaba el inicio del monte. Antes de volver a cubrirme, saqué el brazo por la ventanilla y realicé los 2 disparos que me había guardado. Escuché sus gritos cuando se apartaron y los balazos sobre el lateral de mi carrocería. El impacto contra la camioneta fue todavía mucho más fuerte de lo que yo esperaba. No pude controlar mi cuerpo. Salí disparado, primero hacia adelante, y al golpear contra el tablero, reboté hacia la puerta del acompañante. Sentí como el lateral derecho del camión raspaba contra los árboles. Pude incorporarme. La buena noticia era que la camioneta se había movido y el motor del camión no se había apagado. Debía volver a la carretera para intentar escapar. Si tenía suerte, las mismas camionetas se bloquearían entre sí por un momento y me darían algo de ventaja. Cuando tomé el volante lo moví hacia la izquierda. Las ruedas delanteras regresaron al asfalto, pero en ese mismo momento sentí el tirón. La rueda trasera derecha se había atorado en algo. El camión se tambaleó. Por poco vuelca, pero luego volví a quedar apoyado sobre las 4 ruedas. Aceleré al máximo y no hubo caso. Estaba atrapado. Lancé un insulto al aire y un instante después sentí el impacto. Otra vez salí disparado. Me golpeé la cabeza contra la parte baja del tablero y me hice un corte profundo sobre la ceja. Una de las camionetas me había chocado de lado a la altura de la caja. Era extraño. Ellos solían concentrar sus ataques sobre las cabinas de los camioneros, no sobre las cajas, justamente para evitar riesgos de dañar la mercancía. Eso solo podía significar que estaban furiosos. Traté de salir del aturdimiento. Busqué en el piso el revólver y de la guantera una bolsa con balas. Cuando tuve todo, me dispuse a salir del camión. No había vuelta atrás. No podía salvar la carga, pero sí intentar escapar. Salí fuera. Me dolía todo el cuerpo. Escuché sus gritos. Estaban cada vez más cerca. Cuando me metí entre los árboles distinguí claramente lo que se gritaban. Decían que no dejara que yo me escapara, que por mi culpa uno de los suyos había muerto. Inmediatamente el corazón se me contrajo. Había matado a uno de ellos. Eso significaba que no se iban a conformar con quedarse con el botín. Me iban a perseguir hasta encontrarme y vengar a su colega. El terror me dominó el cuerpo. Yo los escuché correr hacia mí. Me habían visto. Yo era un trailero. ¿Qué podía hacer contra un grupo de delincuentes profesionales que lleva meses aterrorizando las carreteras? Levanté la cabeza mientras con las manos temblequeantes intentaba cargar el revólver. Ante mí se desplegaba la oscuridad impenetrable del monte. Tragué saliva, suspiré y corrí hacia ella. Antes de continuar, debo hacer un paréntesis. Si no, no estaría contándoles todo, y eso sería injusto. La carretera 44 era una ruta mal vista desde hacía muchísimo tiempo, incluso desde mucho antes que los piratas del asfalto la invadieran y la eligieran como el escenario para sus crímenes. Yo sé esto porque mi familia es una familia de traileros. Mi padre, mi abuelo, mis tíos, todos han sido hombres de las carreteras. Cuando yo era pequeño y los escuchaba hablar entre ellos luego de las cenas familiares, siempre más tarde que temprano, el tono de voz de todos bajaba, y era porque alguien mencionaba la 44, o era simplemente porque les había tocado pasar por allí. Ellos intentaban, por supuesto, que yo no oyera, pero siempre que se hablaba de la 44, yo me ocultaba. Así era que podía escuchar que se nombraban cosas como seres extraños, caminantes, apariciones, fantasmas, y todas esas historias siempre coincidían en algo más. En el monte. Siempre rodeaban el monte, aparecían desde el monte o se ocultaban en él. En todas esas anécdotas
El monte era donde todo el mal comenzaba y donde todo el mal terminaba. Y ahora sí, vuelvo a la historia que me trajo hasta aquí. Yo estaba corriendo en la oscuridad. Estaba aterrado. Intentaba cargar el revólver con las manos temblorosas, al mismo tiempo que miraba hacia el frente para no chocar contra ningún árbol. Ninguna de las cosas me salía completamente bien. Constantemente chocaba y me golpeaba contra las ramas y troncos torcidos, mientras al mismo tiempo me tropezaba con raíces y las balas se me caían de las manos. En poco tiempo, mi ropa estuvo hecha jirones y mis músculos me ardían por los golpes y sobre todo por la tensión. Y lo que era peor de todo, era que me estaban alcanzando. Sentía los pasos cada vez más cerca. Los haces de luz amarillentas de sus linternas iluminaban zigzagueantes el bosque. Pocos segundos después, definitivamente ya me tenían al alcance de su vista, porque empezaron a disparar. Las astillas de los troncos volaban a mi alrededor. Las balas zumbaban a mi lado y por encima de mi cabeza. Seguí corriendo a trompicones. Yo estaba convencido de que estaba transitando los últimos segundos de mi vida. Esto puede sonar increíble, pero empecé a hacerme preguntas idiotas como por ejemplo, si encontrarían mi cuerpo con facilidad, cómo se lo notificarían a mi familia, cómo me recordarían ellos, como un valiente o como un idiota que tomó un riesgo innecesario. Es insólito a dónde puede ir nuestra mente cuando nos vemos ante las puertas de la muerte. Un disparo me rozó el brazo antes de perderse en la oscuridad. El dolor fue instantáneo y un ardor intenso me inundó toda la zona. Yo me tambaleé y eso me llevó a doblarme el tobillo y pisar una roca sobresalida de la tierra. Di un gemido. No caí al piso, pero estuve a punto. Seguí andando como pude, rangueando y cubriéndome la herida del brazo con la mano. La sangre me resbalaba por la frente y por la herida del brazo. Prácticamente los tenía encima mío. Y al final, simplemente me rendí. Pero en ese exacto momento, llegó una niebla espesa que lo cubrió todo. No se me ocurre otra palabra que no sea algo sobrenatural. De la nada, de un instante a otro, un manto blanco emergió de todos lados. Fue como si subiera desde el suelo, como si bajara por las copas de los árboles, como si brotara de la madera de los troncos. El efecto fue el mismo en mis perseguidores que en mí. Yo me detuve apoyándome contra un árbol. No podía ver más que a 1 metro de distancia. Todos los piratas se detuvieron. No escuché más sus pasos, pero sí podía escuchar sus quejas y sus palabras de desconcierto. La temperatura bajó todavía más. La silueta oscura de los árboles apenas se discernía tras el telón blanco húmedo. Había algo más en ese frío. Era un desaliento, una desazón que solo me permitía pensar en la muerte y nada más. Resbalé sobre el tronco del árbol en el que estaba apoyado y me dejé caer hasta sentarme en el suelo. Ya no podía correr y tampoco sabía hacia dónde. Las voces de aquellos que unos minutos atrás me perseguían empezaron a hacerse distantes. Aún así, noté la confusión y sobre todo el miedo que tenían. De repente, noté movimiento. Algo apenas perceptible se movía a mi alrededor. Las figuras tomaron forma gradualmente. Aparecieron en todas direcciones. Las habían altas, bajas, anchas y delgadas, y todas deambulaban al mismo tiempo. Llevaban el torso erguido y los brazos pegados al cuerpo. Se podría decir que se movían con elegancia. Aparecían y desaparecían por detrás de la difusa silueta de los árboles. Me gustaría poder darles más detalles, ser más exacto en mi descripción, pero créanme,
No tuve chance de ver más que eso, solo siluetas, formas caminantes, que eso sí, cuando se acercaron, cuando pasaron junto a mí, parecían despedir un frío imposible, un frío tan intenso que no creo que hubiese podido soportar su cercanía por mucho tiempo, ni mucho menos imaginar su contacto. Primero llegaron los sonidos del miedo y luego los sonidos del terror. Los piratas comenzaron a gritar con desesperación y enseguida esos gritos se transformaron en alaridos de dolor. Escuché golpes, caídas, insultos, desgarrones, disparos que no encontraban nunca a su blanco. Supongo que fueron minutos, pero para mí, allí sentado en el piso húmedo con la espalda apoyada en un árbol, ciego por la niebla y abrazándome a mí mismo presa de un pavor inexplicable, se me hicieron minutos eternos. Cuando los gritos de mis perseguidores cesaron, cuando su dolor se acabó, supe que ninguno de ellos había sobrevivido. Miré a mi alrededor. Varias figuras estaban quietas a diferentes distancias de mí. Me era imposible saber si me miraban o no, pero yo así lo sentía. Creí que mi hora había llegado. Por alguna extraña razón que yo no comprendía, habían decidido dejarme para el final. Era curioso que yo terminara encontrando el final de mi camino frente a aquellas criaturas, aquellos seres que de niño habían ocupado mis sueños y fantasías cuando los escuchaba nombrar con tanto secretismo por mi familia. Cerré los ojos y esperé lo peor. Estoy seguro de que no hablaron, pero sentí la voz con claridad. La sentí en mi cabeza, en mi mente. Corre. Y la palabra quedó ahí, flotando en mi cabeza. Unos segundos después abrí los ojos. Las figuras, los caminantes, ya no estaban. La niebla había desaparecido. Frente a mí se abría un sendero sinuoso pero claro que estaba iluminado por un haz de luna que se filtraba por entre las copas de los árboles. Yo obedecí. Corrí, aunque a cada paso que daba con el tobillo malherido me daba una punzada aguda de dolor. Corrí como un desesperado. Por más que mi brazo estuviese empapado de sangre, no paré. Corrí con las energías renovadas por sentir que tenía una nueva oportunidad. Y así fue que milagrosamente, un par de minutos después, salí del monte. Estaba de regreso en la carretera. Inmediatamente volví la vista hacia las luces de mi camión volcado y las de las camionetas de aquellos delincuentes. Caminé hasta allí como pude. En la cabina del camión encontré mi teléfono. Inmediatamente llamé a mi padre, y cuando le dije dónde estaba, él colgó de inmediato y salió a buscarme. Yo no quería quedarme allí ni un segundo más, así que a pesar de mis heridas, caminé intentando dejar atrás aquel monte. Mi padre me encontró sobre el final de la carretera 44. Estaba congelado y al punto de perder el conocimiento por la sangre perdida. Recién cuando me llevó al hospital y se aseguró de que me atendieran y que estaba fuera de peligro, se comunicó con la policía. Hábil como siempre fue, mi padre les inventó una historia. Les dijo que los piratas me habían abordado, pero que después del choque yo había huido. No sabíamos nada más de los delincuentes. No sabíamos lo que pasó con ellos, ni por qué abandonaron sus camionetas, y mucho menos por qué no habían sacado la mercancía del camión. Yo les dije que a la distancia había escuchado un tiroteo. Después de un par de días fui dado de alta y pude volver a casa, y un mes después ya estaba de nuevo en la carretera. Y así fue como nunca, pero nunca más, volví a aceptar un viaje que involucrara pasar por la carretera 44. ¿Qué tal, oyentes? Espero hayan disfrutado el relato anterior. Bien, ahora vamos con el siguiente.
Esta historia es increíble, y no con el significado de asombroso que solemos aplicarle a la palabra, sino a su sentido más estricto, increíble, o sea, imposible de creer. Yo lo sé y lo admito, soy el primero en decirlo, pero eso no significa que lo que me haya pasado no sea verdad, porque sí, esta historia increíble me ocurrió a mí, no a un amigo, no a un conocido. No es algo que me contaron o una historia que escuché por ahí. Ni siquiera es uno de esos mitos de carreteras que siempre suelen andar dando vueltas entre los traileros. No, esta historia imposible de creer me sucedió a mí. Espero puedan escucharla y darme por lo menos una oportunidad de creer. Estaba conduciendo mi camión por la carretera. Era de noche, pleno verano, muy poco tránsito. Manejaba escuchando música y con las ventanillas bajas. Disfrutaba del cálido viento. Llevaba medio brazo afuera mientras me fumaba un cigarrillo. Es decir, estaba disfrutando de mi trabajo, gozando de esa libertad y tranquilidad de la carretera, que es lo que me había llevado hacía varios años atrás a elegir el transporte de carga como mi profesión. Hasta ese día, jamás me había arrepentido de ser trailero. Una de las cosas que más me gustaba de la noche en la carretera era que al estar fuera de la ciudad, la ausencia de la luminaria artificial permite que uno aprecie el cielo estrellado como jamás lo puede hacer en los grandes centros urbanos. Esa noche, el cielo estaba despejado por completo y completamente manchado de estrellas. Me llamó la atención cuando una de ellas brilló con una incandescencia mucho mayor que las demás. Estaba justo frente a mí. La veía por la parte alta del parabrisas. Yo regresé la vista a la carretera. Estaba transitando una recta muy larga en medio de un desierto plano, y hacía rato no cruzaba ningún automóvil. Así que de inmediato volví a levantar la vista. Quise convencerme de que me estaba engañando a mí mismo, cuando mi primera impresión fue que la estrella se veía más grande, como si se hubiese acercado. De verdad parecía, por lo menos, que brillaba con mayor fuerza. Yo seguí vigilándola, y enseguida empezó a destacarse notoriamente ante las que las rodeaban. Reduje la velocidad y saqué la cabeza afuera por la ventanilla. Quería eliminar la posibilidad de que el vidrio del parabrisas me estuviese jugando una mala pasada. El resultado fue que pude apreciar, todavía con mayor nitidez, cómo la estrella crecía y crecía, y se volvía más y más grande. Volví a meterme dentro. Traté de fijar la vista y concentrarme en el asfalto de la carretera que tenía delante. Muchos traileros conocidos contaban muchas veces que habían visto luces extrañas en la noche. Algunos se arriesgaban e incluso iban más allá, asegurando que lo que habían visto eran ovnis. Otros, que la mayoría de las veces eran tratados como chiflados, afirmaban directamente y sin tapujos que habían presenciado el vuelo de naves extraterrestres. A mí jamás me había pasado algo así, por lo menos hasta ese momento. Siempre fui demasiado curioso. No pude contenerme demasiado tiempo. Cuando volví a levantar la vista, ya no pude ignorar que algo muy extraño estaba pasando. Quizás el mío fuera el único par de ojos que lo estuviesen presenciando en kilómetros a la redonda. La estrella, que para mí ya en ese momento no era tal, había crecido. Era ya un círculo perfecto del tamaño aproximado de un tercio de la luna llena. Además, el brillo había perdido el tono platinado y se apreciaba ahora un color amarillento. Volví a reducir la velocidad y a sacar la cabeza por la ventanilla. ¿Qué podía ser eso? ¿Un cometa? No se veía la cola ni nada parecido. ¿Un meteorito? Si así era, esperaba que fuera de esos que se van calcinando al entrar a la atmósfera
y llegan a tierra reducidos a un guijarro insignificante. Pero mientras yo elucumbraba teorías ridículas, la luz continuaba creciendo y creciendo, y lo peor era que parecía venir en mi dirección, directo a mí. Pronto, la luz superó el tamaño de la luna llena. Yo, casi hipnotizado con semejante espectáculo, detuve el camión en medio de la carretera. Bajé, me alejé un par de pasos y me quedé viendo cómo ese inmenso círculo amarillo crecía, venía hacia mí y ya iluminaba mis alrededores. La noche dejaba de ser noche, y esta vez no era el sol quien lo producía. Sentí miedo, muchísimo miedo, y regresé corriendo al camión. Encendí el motor y aceleré como si en realidad tuviese alguna posibilidad de escapar de aquello que todavía no tenía ni la más mínima idea de qué era. Ya no miraba hacia arriba, lo tenía demasiado encima, pero sí veía cómo el asfalto que recorría y el desierto que flanqueaba la carretera se iba aclarando. Pronto, el brillo comenzó a ser cegador. La luz amarillenta lo llenaba todo. Esa luz rebotaba en el asfalto y me era muy difícil mantener abiertos los ojos. Enseguida, todo perdió su forma. Lo único que podía verse en cualquier dirección era el fulgor amarillo incandescente. A su vez, la luz trajo consigo un calor abrasador y un zumbido bajo. Sentí cómo el camión se calentaba, la cabina, la chapa, el volante, y todo empezó a vibrar de forma cada vez más violenta a cada segundo. La luz, lo amarillo, el rayo, me gusta llamarlo así, se metió dentro del camión, y ahí ya no pude ver nada, ni el interior de la cabina, y ni siquiera mi propio cuerpo. Todo era energía, una energía amarilla y anaranjada que calentaba mi piel, que ardía y que estaba en constante movimiento. Esta sensación duró un tiempo que no puedo definir. Fueron segundos, minutos u horas. La verdad es que no lo sé. Nunca lo comprobé. Quizás fueron días. El brillo, el calor, el fulgor pronto comenzaron a mermar. Lo hizo de forma muy lenta y paulatina. Fui recuperando la posibilidad de visualizar mi propio cuerpo. Mis brazos y mis manos, que luego pude distinguir, continuaban aferradas casi con desesperación al volante. Todo fue tomando forma a medida que por alguna extraña razón el rayo se retraía. Unos minutos después, ya no existía ni el más mínimo vestigio de la luz. Lo inexplicable en ese momento ya no era la luz, sino todo lo que rodeaba al camión. Afuera nevaba. Sentía el viento helado entrando por las ventanillas abiertas. Ya no estaba en la carretera. Ya no atravesaba el desierto. Ni siquiera era de noche. No demasiado tiempo se veía en las montañas nevadas. El camino no era una carretera. Era una senda de tierra. Pero un cierto brillo denotaba que, en una gran cantidad de partes, estaba congelada. La nieve blanca estaba por todos lados, y el cielo era una cúpula gris plomo. Creo que cuando uno está en shock, cuando uno es absolutamente incapaz de comprender lo que sucede a su alrededor, el cuerpo y el inconsciente reaccionan, y uno termina realizando o comportándose de forma automática. Así yo, sin pensar ni razonar nada, hice lo que siempre hago. Simplemente conduje. Apenas avancé unos minutos en los que no había hecho más que ver el paisaje y cuestionarme si quizás no estaba soñando, o peor aún, había tenido un accidente y estaba viviendo algo así como una segunda vida, cuando de pronto unas figuras aparecieron frente a mí y me detuvieron. Eran nada más y nada menos que militares. Yo lo supe por el rasgo y el idioma en el que me gritaban. Sin embargo, me sorprendí al enterarme que no podía entender absolutamente nada. Y ahí fue cuando me di cuenta que yo estaba en realidad en otro país.
Espero entiendan que por unas cuantas razones no puedo decirles a cuál país fui a parar, puesto que esta situación me trajo problemas legales y muchos. Lo único que puedo asegurarles es que está a miles y miles de kilómetros de distancia y que la distancia incluye un océano en el medio del viaje. Pasé 4 semanas preso en un calabozo de una prisión en medio del hielo. Recién a los 10 días trajeron a alguien con el que podía hablar en español. Pasaron otros 10 días más hasta que el embajador de mi país fue notificado de mi situación. Muchas veces, muchas, creí que moriría de hambre por lo mal que me alimentaban o de las palizas que me daban cada 2 por 3. También muchas veces deseé morir. Nunca ni por un segundo pude entender lo que había pasado. Más de un mes después de esa noche, pude regresar a mi país. Estaba desnutrido, malherido y siempre al límite de mi cordura. Desde ese día me la paso recluido en mi casa. Nunca pude volver a trabajar ni tener una vida normal. No solo porque no me sintiera preparado, sino porque recibí orden expresa de parte de la sección más secreta de nuestro gobierno de que me mantuviera así, escondido y sobre todo en silencio. Esta es la primera vez que cuento esto. Yo sé que estoy rompiendo cada una de las órdenes que me obligaron a obedecer, y es muy probable que sufra serias consecuencias por ello. Sin embargo, vale la pena si tengo la oportunidad de contar mi verdad. Me gustaría poder culminar esta historia paranormal con un desenlace, alguna conclusión o con alguna certeza, pero les estaría mintiendo. Si el gobierno pudo averiguar algo, a mí jamás me lo dijeron. Tengo miedo. Tengo miedo de aquella luz, a la oscuridad de aquella prisión. Y sobre todo, tengo miedo a no entender nada, a la certeza de que en verdad desconocemos absolutamente todo lo que nos rodea.